Está Miriam Bregman del otro lado de la línea, candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad, diputada nacional. Miriam, Romina, ¿cómo andás? Para ustedes. Bien, a ver si nos puedes dar una mano, porque estamos entre angustiados y con miedo y tratando de entender algo que me parece que es muy difícil de entender, que son, digamos, las intenciones detrás de esta convocatoria que hace la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Mira, yo lo entiendo como un acto de provocación, no tiene otro sentido. Incluso pensaba hoy tanta reivindicación del gobierno de Menem, si también no hay una reivindicación de los indultos detrás de esas reivindicaciones que tan permanentemente hacen estos Javier Milei como Victoria Villarruel. En este acto hay un alto contenido de provocación, a día de las PASO, faltando poco tiempo para las elecciones generales, no se entiende sino por qué organizan esto. Ahora, no es algo nuevo, quienes venimos militando desde hace muchos años en la defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, conocemos a estas personas, son personas que nos atacan permanentemente, tanto Villarruel como Larrabure, que lo acompaña en esta charla. Es decir, ellos vienen militando en esto desde hace muchos años. Victoria Villarruel no es casualidad que aparezca en una agenda que fue secuestrada al genocida de Checolás, en un allanamiento que tuvimos nosotras, Guadalupe Godoy, que la dio a conocer ahora, yo misma como abogada de Julio López, después de que desaparece Julio López, testigo querellante contra Miguel Osvaldo de Checolás en el año 2006, pedimos el allanamiento y que se busque en el entorno de Checolás. Bueno, en esos allanamientos, con todo lo que tuvimos que sortear, ¿no? Porque le avisaban, porque las fuerzas de seguridad se sentían más cercanas de Checolás a las víctimas, con todo lo que tuvimos que sortear en ese momento, con Aníbal Fernández diciendo que Julio López no estaba perdido, que podía estar en la casa de la tía. En ese contexto, después de mucha insistencia, mucha pelea, logramos que se haga un allanamiento. Allí se secuestra una agenda de Checolás y ya aparece el nombre de Victoria Villarruel. En el caso de Larrabure, que la acompaña en este acto, a mí me ha atacado muchísimo porque él en un momento se le había ocurrido otra táctica de provocación y de dar a luz sus ideas, que era acusar a personas reconocidas, en el caso de su padre, y en ese contexto lo acusó Miguel Bonazo, escritor, periodista, que yo representé, lo defendí en esa causa, y bueno, como te digo, los venimos viendo, tienen ataques permanentes en las redes, con cosas siempre agresivas. A mí me acusan de que me llené de dinero, yo jamás cobré un peso por actuar en ninguna causa de lesa humanidad, siempre lo hice como militante y poniendo mi compromiso social, político, de defensa de los derechos humanos, pero bueno, ellos creen que todo es por dinero, ¿no? Me parece que hablan más de ellos que de mí. Ahora, Miriam, fíjate dos cosas, ¿no? Una, que tenés que explicarlo, más allá de que vos decís nunca me llené, no deberías estar explicándolo y sin embargo lo estás explicando, pero... Sí, porque me ofende, Romina, sí, me ofende sí. mucho que me digan eso, cuando realmente es algo muy alejado de la realidad y cuando nunca milité por dinero, entonces ellos están acostumbrados que dicen cualquier cosa y no es así. Yo, a mí por lo menos lo que me ofende personalmente, tengo necesidad de aclararlo porque hay muchos pibes, muchas pibas que por ahí conocieron a Villarruel o a Milei en otro contexto y no saben de lo que son capaces y de las barbaridades que dicen. Ahora, vos recién decías, y coincido absolutamente, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo antes, cosa que no hicimos, estamos hablando recién hoy de este tema al aire. Bueno, esto es un acto de provocación y que no te sorprendería, digamos, que detrás de esto, digamos, haya la búsqueda de un indulto, cosa que yo pienso lo mismo. Ahora, ayúdame con esto, vos que conocés bien el tema. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en causas como la de Sendero, no hay lugar que en causas de lesa exista un perdón, un indulto, una amnistía, no sé, en la instancia del proceso que quiera. Entonces ahí es donde me entra la duda, porque es provocadora, pero es una provocadora inteligente, digamos, y está besada en la materia. Sabe de lo que está hablando. Sí. Entonces no entiendo, las dos estamos diciendo, bueno, puede estar buscando un indulto detrás de esto, ¿no? Abrir la puerta en este momento para que tanto menemismo, que fue justamente el que impulsó los indultos, pero creo que Victoria Villarruel sabe claramente que no tiene ningún andamiaje eso. Mira, yo creo que como siempre ella lo sabe, que durante el gobierno peronista de Menem se provocaron los indultos y que muchos lo aceptaron, ¿no?
hubo actos heroicos como Graciela D'Aleo, que siempre la vamos a recordar como aquella persona que rechazó el indulto y dijo: yo no necesito ningún perdón, no me comparen con los genocidas. Pero bueno, hay mucho que reconstruir de esa historia, y creo que ella vuelve a apostar a un empate, que bueno, entonces fuimos todos, no fue ninguno, impunidad. Lo digo porque ella no está buscando verdad ni memoria completa, como dicen. Este acto es para que se sepa toda la verdad, porque incluso las acciones de las organizaciones militantes de aquel momento eran públicas, fueron discutidas, salían en los periódicos de la época. Después uno puede discutir, estaba bien, estaba mal, sin parte, no por parte, puede discutir un montón de cuestiones, pero no eran acciones en las que promovían la clandestinidad o el no reconocimiento de esas mismas acciones. De hecho, hasta el día de hoy siguen saliendo libros sobre esos hechos y se discute y se debate. Lo que era clandestino era el accionar del Estado. Victoria Villarruel no tiene que decir que busca la verdad, ella tiene que preguntarle a los genocidas, a los que va a visitar a la cárcel, como lo hizo con Videla, como lo hizo con Beto Cosani, que fue un torturador que no solo violó a Lidia Papalero, sino que está implicado en el caso de la apropiación de la nieta de Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas, Clara Naí Mariani, que al día de hoy continúa bajo un delito, al día de hoy continúa sin conocer su identidad. Es decir, al día de hoy se sigue cometiendo el delito que se cometió cuando la secuestraron a esa bebé y la apropiaron en el año 1976. Entonces, la verdad la tienen que decir ellos, la verdad del destino de los desaparecidos, pero, Miriam, la verdad de los bebés apropiados. Ellos nos tienen que contar la verdad, porque el reclamo de la verdad siempre fue un reclamo nuestro, Romina. Nosotras siempre pedimos que se sepa la verdad, qué pasó con los desaparecidos, qué pasó con los bebés apropiados, porque muchas abuelas, incluso como Chicha Mariani, que yo compartí su lucha, estuve con ella, la verdad es un dolor cada vez que pensás en ella. El día que la despedimos en La Plata, todos decíamos lo mismo: Chicha se fue y no encontró su nieta, habiendo ella fundado Abuela, habiendo ella encontrado a tantos nietos apropiados, no pudo encontrar a su propia nieta. Es un dolor que es inconmensurable. Y hoy paran ahí, no sabemos cómo se llama, no sabemos dónde está. Y Beto Cosani, al que iba a visitar Villarroel, jugaba con Chicha, jugaba, daba versiones en los juicios, decía que había muerto, que eran ahí, cosas que son muy dolorosas para una abuela. ¿Qué verdad están buscando? La verdad no la tienen que decir ellos, lo que siguen ocultando el Estado argentino. 40 años de gobiernos constitucionales no abrieron los archivos de la represión, pero nunca Victoria Villarruel reclamó que se abran los archivos. El reclamo es nuestro. Ahora, Miriam, no, te voy a... déjame, y creo que me conoces. No, perdóname, digo, y entiendo, digamos, estamos todos en este estado casi, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando? Estamos discutiendo esto. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda, porque me parece que las preguntas incómodas a veces ayudan. ¿No le dejó la historia servido un poco, digamos, a las Victorias Villarroel de este mundo? Al no haber juzgado a las cabecillas de la guerrilla armada y al haberlos indultado, porque digo, insiste con que los decretos, cosa que es cierta, los decretos de Alfonsín, los 2 decretos de Alfonsín hablaban de los genocidas y hablaba de la guerrilla armada, y entonces ella insiste, digo, la historia le dejó un lugar donde los genocidas para ella fueron mal juzgados y donde la guerrilla terminó con un indulto y con víctimas a las cuales hoy les hace un homenaje, que ahí yo no discuto el homenaje, sino, digamos, el trasfondo y lo que está buscando detrás de este homenaje. ¿Pero no le dejó un poco la historia servida a esto? No creo, pero sí que hubo hechos de la historia que contribuyen a lo que ella dice. Los 2 decretos de Alfonsín, 158 y 159, poniendo en pie de igualdad a civiles, algo que viola, hasta como bien dijiste, bueno, era la teoría de los 2 demonios expresada en eso, pero no solamente en los decretos, sino que a Firmenich se lo trae de otro país. Yo no coincido para nada con Firmenich, no vos sabés que no pertenecí a esa corriente política, pero hay que decir los hechos como son. A Firmenich se lo quiere condenar a 30 años, violando, porque el Código Penal argentino, que la máxima era de 25, y a los genocidas algunos los absuelven, creo que a Agosti le dan 4 años cuando habían cometido un genocidio desde el aparato de Estado, cuando contra la AAA no se avanzó. Entonces, claro que hay hechos históricos, pero es la construcción de impunidad, como bien me enseñó mi compañera, amiga y a quien represento, Patricia Walsh, que la impunidad se construye ladrillo por ladrillo. Hay hechos en los cuales ellos se basan, los indultos, de nuevo, equiparando. Pero acá claramente lo que hay es un genocidio, que fue un genocidio de clase, y para mí, vuelvo permanentemente a Rodolfo Walsh,
porque yo no creo que esto surge en cualquier momento con tanta fuerza, Romina. Rodolfo Wolf dijo muy tempranamente, en el año 77, marzo del 77, cuando saca su carta abierta, cuando ya había perdido a su hija Vicky, cuando ya le habían allanado la casa en el Tigre, cuando ya tenía que vivir escondido porque con la certeza de ser perseguido, como decía él, Rodolfo Wolf dijo que los verdaderos motivos del golpe había que buscarlo en algo mucho más terrible, mucho más profundo, que eran los motivos económicos, en la miseria planificada de millones. Y él hablaba del Fondo Monetario, y él hablaba de las multinacionales que venían a saquear nuestro país. Entonces yo me pregunto, ¿qué, estamos muy lejos de eso? Cuando 4 de cada 10 argentinos vuelve a sufrir esa miseria planificada, cuando 6 de cada 10 pibes está en la línea de la pobreza, y muchos chicos, 1 millón de pibes en la Argentina hacen solo una comida diaria. Las ideas represivas van acompañando este tipo de ideología. Entonces, por eso yo enfrento también tanto, y vos te consta, lo hemos discutido muchas veces, el Fondo Monetario, las políticas de ajuste, el recorte en los comedores infantiles. Pero absolutamente, si pensás esto, digamos, a la gente de Milei, me dice, no, pareces Petro diciendo que es Hitler, pero la verdad que el surgimiento, digamos, del Tercer Reich tuvo que ver también con una Alemania pasando por una hambruna, humillada, de rodillas, bueno, y apareció esta figura. Aunque sus ideas sean de derecha, yo no creo que él lo sea, pero Victoria Villarruel, yo no me la recuerdo en persona, pero Pando iba a los juicios a agredirnos, Karina, no me acuerdo cómo se llamaba la otra persona que las acompañaba siempre, las esposas de los genocidas, a mí me gritaban judía de mierda cada vez que preguntaba por las violaciones, y ellos eran violadores, Romina, violaban a las detenidas desaparecidas, todos estos personajes que ella defiende. Y el grito era cuando uno preguntaba en los juicios, o pregunta en los juicios, era judía de mierda. Yo los conozco como piensan, pero también creo que del otro lado, no todos los que votaron a Milei yo los puedo bloquear ahí, porque me parece que hay mucho desconocimiento de esas ideas, hay mucha gente que lo... Mira, Miriam, pará, porque acá me recontra interesa. El otro día discutía con Pietragala, porque él me dice, mucha gente no sabe cómo piensa Villarroel. Y le digo, ¿no es medio cándido eso, digamos? Por ahí hay mucha gente que la apoya. Él me dice, no, hay mucha gente que no sabe cómo, hay que contar más cómo piensa. Claro. ¿Vos crees eso? Creo, porque yo vivo permanentemente en la calle, porque doy charlas, porque hablo con los pibes, y a veces es la muestra de alguien que dice contra la casta política. Y la casta política, la verdad, es la que está aplicando el ajuste, la que te trajo hasta acá, gobernaron todos, y bueno, él insulta contra ellos y está ahí, pero yo miro un poquito más allá y digo, no, él quiere que la bronca quede en esa dirigencia política y que no se cuestiona a los verdaderos dueños del país. Y todo lo que dice Villarruel es funcional a eso, porque ella no está pidiendo, quiero saber quiénes se enriquecieron con la estatización de la deuda del 82 con Cavallo. Ella reivindica a Cavallo. Ella no dice el proceso de privatizaciones lo inició la dictadura y lo continuó Menem, reivindica las privatizaciones. Es decir, se ubica ahí, pero el discurso que llega masivamente no es que todo el mundo lo conoce o sabe que hay detrás, por eso también no hay que enojarse, hay que explicarlo, hay que mostrar y hay que repudiar cosas como la de hoy, que evidentemente venían a montar una provocación en un momento que si no es inexplicable, porque como te digo, estas cosas las hicieron muchas veces, yo incluso en contra nuestro, a nosotras nos dieron un premio a las abogadas que actuamos en el caso de Checolás, donde apareció esta agenda que la menciona ella, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el colegio público, en el Día de la Mujer, un 8 de marzo. Ellos organizaban para venir a escracharnos a nosotras, es decir, han hecho de todo en estos años. Ahora toma relevancia por el lugar que ocupa Villarruel, pero no podemos dar sentado que muchos de los pibes, pibas o gente que la vota comparte esas ideas, porque no es así. Porque la Corte Suprema ya lo creyó, Romina. Cuando la Corte Suprema refluta una ley que estaba derogada, como la del 2x1, para beneficiar a los genocidas, también imbuida de un espíritu creyendo que porque Macri tenía también un juego muy ambiguo con estos sectores, sumamente ambiguo, iban a poder imponer un 2x1, salimos a la calle y en un hecho histórico. Pero la manifestación espontánea más grande que, ¿no? Una cosa... Sí. Bueno, ese es nuestro pueblo cuando se moviliza. Entonces yo sigo confiando en esa reserva, sigo confiando en que nadie acepta que nos agredan de esa manera, pero bueno, ellos tiran de la soga. Ahora, muchos lo han naturalizado, porque yo te digo, ¿cómo lo ves vos, Romina, si vos estás mirando la tele y Bernie te dice, le armamos las listas a Milei en la provincia de Buenos Aires, los intendentes le armaron la lista a Milei? Si Perotti te dice en una segunda vuelta los votos, ¿vos le creés que es fascista a continuación? ¿Que viene el fascismo?
o hay una doble vara total. Cuando les conviene viene el fascismo y cuando les conviene por un motivo electoral se lo puede votar y le armamos la lista. Yo creo que esas dobles varas generan una confusión total, entonces después no nos asustemos porque la gente los naturalice. Si lo van a votar, si el gobernador de la provincia de Santa Fe dijo que los podría votar, si Bernie dijo que le armaron las listas, si Barrio Nuevo, que hasta ayer se ha abrazado con Guado de Pedro, hoy se pega el salto y está con Milei. Yo creo que esas dobles varas, esos dobles discursos son terribles. Terrible. Miriam, te agradezco, te agradecemos también acá la oyentada de No Dejes, porque lo que tenemos es eso, ¿no? Como dudas, ¿no? Como dudas, pero que uno no puede ser asertivo respecto de las dudas, porque yo no puedo decirte Victoria Villarroel busca el indulto, pero tampoco puedo creer que solamente hace un acto en el Salón Dorado de la legislatura porque quiere homenajear a las víctimas, que no digo que no haya habido víctimas, pero lo que tenemos es dudas, o sea, es una tarde de dudas. Un debate como estos y poder intercambiar ideas y poder preguntar, y que quienes actuamos en los juicios, los que nunca tuvimos una doble vara, nunca tuvimos nosotras una doble vara, porque siempre estuvimos al lado de las víctimas, me parece que podemos contestar tranquilamente, o sea, porque yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que mentir, y siempre busqué la verdad, porque como te digo, como bien dice Nora Cortiñas, nuestra querida compañera, siempre apertura de los archivos de la represión. Muestre los archivos, ellos filmaban todo, Romina, perdón que te la extendí, pero me voy acordando de cosas, porque la ESMA microfilmaban, porque hay archivos, porque yo he trabajado muchísimo en la búsqueda de la verdad, y he actuado en causas, actúo todos los días, porque lo sigo haciendo al día de hoy, para que nos den los archivos que todavía tiene la AFI, que todavía tiene la CIDE. He conseguido muchísimas cosas, si querés un día cerrado archivo te muestro, y vas a ver que el Estado tiene archivos y siguen sin abrirlo, entonces no pueden seguir protegiendo a los genocidas, a los que se beneficiaron con el golpe, a los que se beneficiaron con la estatización de la deuda externa a tantos años. Me parece que es el momento de la verdad, pero no de la verdad que dice ella, que ella es la que nos tiene que aportar los documentos y decirnos ante todo dónde están los niños desaparecidos que fueron apropiados. Miriam, es Miriam Bregman, candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad, diputada nacional. Te mando un abrazo enorme esta tarde. Muchas gracias a ustedes y gracias por este debate tan franco y con absolutamente intercambiar argumentos. Absolutamente, digo, y hay más nada, insisto, las preguntas incómodas son las que muchas veces hay que hacer, ¿no? Sí, está muy bien. Me parece que eso ayuda al que está del otro lado. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes.